Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo fraternalmente desde la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana y agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir un mensaje de la Biblia con todos ustedes. En esta ocasión quiero usar como base el pasaje en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 8, el verso número 40 hasta el 55. Hoy se celebra en nuestra nación el Día del Padre y de todos es sabido que este día no se celebra con la intensidad emotiva del Día de la Madre. Esto quizá es debido a que algunos hombres han dejado un mal ejemplo de lo que es ser un padre y otros se resisten a expresar sus sentimientos y dan la impresión de que los padres somos fríos e indiferentes. Pero déjeme decirle algo. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia o impresión que tengamos de nuestro propio padre, quiero decirle a todos los varones que me escuchan en esta ocasión, casados o solteros, jóvenes o adultos, que Dios nos ha creado con el propósito de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Es posible que hayamos cometido errores, ya sea porque no conocíamos de Dios o porque el ejemplo recibido no fue el mejor. Hoy estoy aquí para decirle de parte de Dios que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan el propósito de Dios. Quiero decirles que Jesús puede cambiar su vida y encaminarla en la dirección correcta. Hoy mismo, la Biblia nos presenta ejemplos enriquecedores de padres como Abraham, Isaí, Josué, Job y muchos otros. Pero en este sermón voy a tomar el ejemplo de vida de un hombre llamado Jairo. En él descubrimos características paternales que urgen hoy día. Y quiero invitarle a mirar su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo número 8, verso número 40 en adelante. Ahora, permítame darle algunos datos respecto al contexto de nuestro relato. Jesús regresaba de la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Lucas 8, 26 al 39. Al llegar Jesús es recibido ansiosamente por una multitud gozosa, verso número 40. Dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre que estaba atravesando por una experiencia muy difícil. Su única hija de 12 años estaba muriendo, verso 42. Ahora, Jairo no era cualquier hombre, era el principal de la sinagoga y como tal tenía a su cargo la administración de ella. Es decir, Jairo cuidaba las instalaciones, eso significa que era un hombre de confianza. También debía tener todo preparado para las reuniones, los servicios, eso significa que era responsable. Tenía que seleccionar a aquellos que participaban dentro de la celebración, dentro de la reunión y además cuidaba los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual, que era conocido, reconocido y respetado entre la comunidad. Eso nos indica que tenía un buen testimonio. Y con todo eso, el relato bíblico nos presenta a un hombre buscando al Señor Jesús, no por una situación meramente concerniente a su trabajo, sino una necesidad familiar. Su única hija estaba agonizando. Esto nos muestra algo más. Jairo es un hombre que es consciente de que delante de Dios la familia siempre es prioridad. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué podemos ver en Jairo que nos sirve de ejemplo para nosotros los padres hoy día? Y justamente, permítame compartirle unas cosas que creo son muy importantes. La primera de ellas, Jairo es un padre que no delega su responsabilidad. La primera parte del verso 41, usted lo puede notar. La verdad en cuanto a los hombres es que tenemos una tendencia particular a aislarnos, a guardar silencio, a sufrir a solas cuando atravesamos por dificultades.
Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero otra simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, esfuerzos y posibilidades. Pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad, pero no nos damos cuenta que al reprimir todos esos sentimientos nos volvemos más vulnerables y mucho más débiles. Se nos ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que estamos negándonos el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha dotado. Pero quiero que note que Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Fue en medio de una multitud, entre las cuales habían conocidos y gente que lo relacionaba con su comunidad. Este hombre expuso su necesidad y su preocupación al Señor de manera pública. No podemos dejar de notar dos aspectos muy importantes. El primero de ellos, Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunas personas acostumbran, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o a sus sirvientes. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Ahora, encontramos a este padre buscando al Señor Jesús, no por una situación laboral, no por una situación de cotidianidad, sino por una necesidad familiar. Y quiero que note que no fue bajo la presión social. Su única hija estaba enferma, su hogar estaba en crisis, esta era su necesidad, su prioridad, y de repente fue la motivación que los llevó para acercarse a Jesús. Muchos hoy día no son conscientes de su necesidad en el hogar, de esa necesidad que urge. Hay necesidades por enfermedades sociales, espirituales y emocionales de los hijos. Estamos tan ocupados en tantas cosas que hemos perdido la conciencia de familia y sencillamente delegamos la responsabilidad a algún familiar, a la abuela, al televisor, al celular, al internet, y mientras estamos tan ocupados, nuestra familia está muriendo sin darnos cuenta. Como dijera el escritor de Cantares, me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Qué diferente sería la familia, la sociedad, la iglesia, si tuviéramos más padres como Jairo, humanos, sensibles y humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor y que asumen con determinación la inmensa responsabilidad de ser padres. Ahora, permítame decirle algo más. Jairo es un padre que sabe a dónde ir en las crisis. Jairo es un padre que sabe a dónde acudir. Algunas personas acuden al bar de la esquina, a la tienda donde venden algún tipo de licor, o frecuentan sus amistades para socializar sus problemas, pero déjeme decirle, Jairo es un padre que sabe a dónde ir en las crisis de familia. Y note por favor que Jairo supo ir a la fuente correcta. Él fue a Jesús. Jairo supo ir de la manera correcta. Él se postró de rodillas. Jairo supo pedir de la manera correcta. Le rogó que entrara en su casa. Ahora, muchos dirían, la necesidad era que la niña fuera sanada. Lo que requería era sanidad, y la petición pudiese haber sido: Señor, sana a mi hija. Pero no era suficiente para Jairo. Jairo sabía, entendía que necesitaba la presencia de Dios en su vida. Jairo supo pedir de la manera correcta. Le rogó a Jesús que entrara en su casa. Ahora, escúcheme esto. Jairo pudo ir a otras partes. Su condición económica, su posición social, su religión, entre otras muchas cosas, se lo permitía. Pero él fue ante el que todo lo puede, ante Jesús. Ahora, permítame preguntarle, mi amado amigo, ¿a quién acudes tú cuando tu hogar está en crisis?
Camino a la casa de Jairo se da otro evento, la curación de una mujer, y la Biblia no da mayor información acerca de su procedencia. Ante las circunstancias que rodean a Jairo y su familia, el tiempo es un factor muy importante, y es allí donde el relato de la curación de esta mujer realza la historia de Jairo. Note por favor que en medio de una multitud que aprieta, que empuja, Jesús se detiene para saber quién le ha tocado. Y por lo que leemos, Jesús no tenía la más mínima intención de continuar su camino sin antes saber quién era la persona que le había tocado. Jairo estuvo parado al lado de Jesús y de repente una nube de pensamientos inundaba su mente. Al igual que sus discípulos, pensaban en lo incoherente de la pregunta del Señor: ¿quién me ha tocado?, cuando la gente está sobre él y le aprieta, lo empuja. Jairo está ahí esperando porque un minuto que se pierda es un minuto que pierde la vida de su hija. Y de repente aparece esta mujer que una vez que es descubierta contó todo a Jesús, su situación, la manera en que había tenido que enfrentar sus circunstancias. Y al parecer el maestro le dio todo el tiempo para que ella contara su historia. Como diríamos en la iglesia, para que diera su testimonio. Y claro, le digo esto porque de otra manera, Lucas y Mateo no hubieran podido descubrir o saber que la niña, o mejor, que la mujer estaba ya hace 12 años en esa circunstancia, que había gastado todo su dinero tratando de solucionar su problema, que ningún médico había podido curarla. Y quiero que usted note que aunque el relato en la Biblia es breve, es muy posible que haya tomado su tiempo para contar la historia a aquella mujer. Acuérdese que ella pasó hacia adelante en medio de la multitud con temor y se tomó su tiempo para hacerlo. No era algo apresurado lo que ella quería hacer, estaba temerosa, posiblemente había intentado huir. Así que mientras todo esto sucede, Jairo está allí expectante, esperando, impaciente quizás porque se pasa el tiempo y se le va la vida de su hija entre sus manos. Para Jairo, aquella no era una hora para dar testimonio. Él estaba abrumado por el hecho de saber que si Jesús se demoraba, a lo mejor sería demasiado tarde para él, demasiado tarde para su hija. Ahora permítame decirle que Jesús tiene un propósito, aun cuando parece que todo toma más tiempo de lo que esperamos. La vida de Jairo sería transformada, pero él debía poner su confianza en Jesús. Tu vida también será transformada si pones tu confianza en Jesús. No importa que para la gente, no importa que en tu propia angustia y agonía sientas que el tiempo va en tu contra y pienses que todo puede llegar a perderse en un momento particular de la historia. Tu vida será transformada si pones tu confianza en Jesús. Y ahí hay una verdad muy significativa. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso grande y ese paso se llama confianza. Se trata de fe. En esto estaban las cosas cuando Jairo se entera que lo inevitable ha llegado a su vida. Y seguramente en ese momento su ser entero fue inundado por una serie de pensamientos, de sentimientos. Y su mente empieza a recapitular la historia, y si hubiese venido más temprano, y si hubiera acudido pronto, y si esta mujer nos entremete en el camino, y si hubiésemos podido llegar antes. Y en medio de esos pensamientos de rabia, de culpa, de impotencia, de incertidumbre, de angustia, de desolación,
No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia a Jairo, pero por sus palabras vemos que no tenía ningún objetivo en que Jesús llegara a la casa. Ya que más se podía hacer. Lo que humanamente se hubiese podido lograr ya no tenía lugar. Por eso le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero una vez más, déjeme decirle que aun cuando todo parece perdido, Jesús cambia tu situación, cambia tus circunstancias. Él transforma tu vida cuando todo a tu alrededor te dice que no vale la pena buscar a Jesús, que ya no hay nada que hacer, que todo se acabó. Jesús dice esas palabras que llegan a lo profundo del alma: no temas, cree solamente y serás salva. Ah, mi amigo, con seguridad, déjeme decirle hoy que las palabras de Jesús retumban en la eternidad y son para ti. No temas, cree solamente. Ahora, Jairo es un padre que lleva a Jesús a su casa. Y permítame hacerle una pregunta: ¿qué lleva un padre a casa hoy día? Quizás algunos llevan dinero, la remesa, la mesada, para cubrir las necesidades básicas. Pero de repente algunos llevan algo de diversión, quizás sí, o vicios, violencia, infidelidad, enfermedad, maltrato, angustias. Ah, mi amigo, hay tantas cosas que se pueden llevar a casa, y esa situación me recuerda un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo número 4, verso 39 en adelante. Y pasa como aquel que salió a buscar comida para los hijos de los profetas y halló en el monte algo como parra montés, y la confundió con algo comestible cuando en realidad era venenoso. Y luego de cocinarla, la gente empezó a gritar: hay muerte en esa olla. Y déjeme decirle, tenía una buena intención, tenía un buen pensamiento y pareciera ser que estaba haciendo lo correcto. Salió a proveer alimento para los que estaban en casa, pero de repente lo único que trajo fue muerte. Ah, hay tantas personas que salen con una buena intención, con una buena actitud, haciendo lo que aparentemente es correcto, pero lo único que traen a su casa es angustia, dolor, muerte. Ah, Jesús llevó, o mejor, Jairo llevó a Jesús a su casa. No llevó angustias, no llevó dolores de cabeza, no llevó penurias, no llevó deudas, no llevó enfermedad ni muerte. Él llevó vida, y vida en abundancia. Él llevó a la vida misma. Él llevó a Jesús a casa. Ahora, llevar a Jesús a casa implica varios desafíos. Consideremos algunos. Rápidamente, la multitud es una. Camino a la casa de Jairo, el texto nos dice que oprimían a Jesús y una mujer lo detiene. Y mientras tanto y todo eso sucede, la multitud apremia, la multitud empuja, la multitud lleva a hacer cosas que ni siquiera has pensado hacer, pero estás ahí por la presión social, por la presión de la comunidad a tu alrededor, por los amigos, por la gente que está a tu lado. Empiezas a experimentar que vas para donde va la masa, que vas para donde va la gente, que hacen lo de los demás. Y la multitud implica un desafío para llevar a Jesús a casa. Porque tristemente hoy la multitud quiere ver cosas grandes, pero no está interesada en llevar a Jesús a su casa. La propia familia es un gran desafío. Unos de la misma familia, alguien que estaba ahí cercano, íntimo, que sabía los secretos y las intimidades del hogar, se le acerca a Jairo y le dice: mira, no molestes más al maestro. Quizás lo que querría decir era realmente: ya no vale la pena que lleves a Jesús allá, ya todo ha pasado, ya no importa, ya todo terminó, ya definitivamente no hay oportunidad ni esperanza. Era de la misma familia.
Y quizás nuestra propia familia, la gente más cercana, los que están alrededor, son los que dicen: ¿para qué luchas más? ¿Para qué insistes más? ¿Para qué buscas de Dios? ¿Para qué oras más? Déjeme decirle, mi amigo, a veces la propia familia es un obstáculo para llevar a Jesús a casa. Ahora, los problemas que parecen ya no tener solución. Esa esperanza es uno de los desafíos que tendremos al procurar llevar Jesús a nuestra casa. Las palabras más duras que Jairo escuchó en la vida fueron: tu hija ha muerto. Son las palabras que ningún padre quisiera escuchar jamás. Sin embargo, hay problemas que parecen ya no tener solución. Y cuando esos problemas asaltan, cuando esos llegan y golpean a la puerta de tu hogar, definitivamente se convierten en un desafío que hay que conquistar para poder llevar a Jesús a casa. Esa incertidumbre, ese dolor, ese temor, esa rabia, esa angustia, todos esos sentimientos y pensamientos que estaban unidos ese momento allí, se convertían en un obstáculo y no te dejan avanzar, no te dejan caminar, no te permiten llevar a Jesús a casa. Pero contra todo obstáculo, Jairo llevó a Jesús a su hogar, superó todo. El trabajo como padre estaba hecho y él no descansó hasta lograrlo. Él se había hecho un propósito: llevar a Jesús a su hogar, y eso fue lo que logró. De repente algunos hubiesen podido pensar: bueno, hizo lo que pudo, hizo lo que estaba a su alcance, ya no pudo más, pero intentó por lo menos. Pero Jairo no se consoló con intentar. Jairo salió de su casa con un propósito, y era llevar a Jesús a su hogar. Y fue lo que terminó haciendo. Ahora permítame decirle que creo que es importante. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Jairo amaba a su hija y sabía que era importante que ella fuera sanada. Pero no se conformaba con un milagro, con una sanidad, con una expresión gloriosa del poder de Dios. Él sabía que necesitaba la presencia de Dios cada día en su hogar, que necesitaba la presencia de Jesús cada día, porque cada día hay una nueva necesidad, cada día hay nuevo reto que enfrentar, cada día hay algo más por hacer y necesitamos a Jesús cada día. Y Jairo lo sabía, no solo le expuso a Jesús su angustia del momento, su necesidad inmediata, sino que le suplicó que él fuera a su casa, que su presencia, que lo cambia todo, estuviera ahí en su hogar cada día. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. Los discípulos y toda la multitud iba también con ellos. Y antes de avanzar, permítame decirle esto: Jairo tenía que afrontar una de dos opciones. La primera, decirle a Jesús que olvidara el asunto. Qué pena con toda esa gente que estaba ahí, hacer ir a Jesús para nada, etcétera. Mejor, ¿saben qué? Dejemos así, cada uno váyase por donde vino y olvidemos el asunto. Me voy yo solo con mi dolor y mi angustia. Pero Jairo también tenía otra opción, y era la de creer que Jesús podía hacer un milagro. Y esa fue la que tomó. Creer que Jesús podía hacer algo a pesar de que nada humanamente era posible en ese momento. Y Jesús simplemente lo anima: no temas, cree solamente y tu hija será sana. El mensaje terrenal es un mensaje de muerte. Tu hija ha muerto. Era de desesperanza. Ya no molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo es y siempre será un mensaje de esperanza, de vida, de resurrección. No temas, cree solamente. Tu hija será salva. Ahora, ¿qué nos enseña esto?
que debemos colocar la vida de nuestros hijos y nuestra vida misma en la mano de Jesús. No podemos estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana vigilando cada paso, cada pensamiento y comportamiento de nuestros hijos. Debemos confiar en que Jesús volverá el camino de nuestros hijos en la dirección correcta, mi amado. Pero déjeme decirle, no importa el mensaje terrenal que estés recibiendo respecto a tu vida, tu hogar o tu familia. Puede que también estés escuchando cuando el enemigo susurra en tu oído: tu familia ha muerto, tu relación de pareja está muerta, tú y sus hijos están muertos. Que un mensaje de desesperanza: ya no insistas más, ya no busques más, ya para qué orar más, ya para qué buscar una iglesia, para qué conectarte con un servicio en línea. Permítame decirle, el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo, un mensaje de vida, de esperanza, de resurrección. Mi querido amigo, mi hermano que me escucha, usted y yo íbamos en la dirección equivocada muy seguramente, aunque a nuestro juicio nos parecía que era la dirección correcta. Pero un día Jesús llegó a nuestra vida y el curso de nuestra existencia cambió totalmente. El día que Jesús llegó transformó todo definitivamente en algo mucho mejor. Y Dios tiene un plan para usted, aún en medio de las circunstancias que parecen no tener solución. No tema, solamente crea que Dios puede no solo cambiar sus circunstancias, sino revolucionar su vida y su historia. Dios puede hacerlo un hombre nuevo. Amigo que me escucha, solo Dios puede hacerte un buen esposo, un buen padre para tus hijos. Nosotros, como padres creyentes en Cristo, podemos cambiar la historia. La mala imagen que han dejado los padres irresponsables y las malas tradiciones. Y déjeme decirle, sencillamente podemos hacerlo porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. El tiempo que estamos viviendo hoy día es un tiempo de pandemia, es un tiempo de muerte. Nuestros hijos viven una travesía llena de riesgos, peligros y situaciones que amenazan con acabar su inocencia, su integridad, su virtud, su vida. Debemos ser conscientes de eso. No es una invitación a tener miedo al tiempo en que vivimos, es una exhortación a invitar a Jesús a nuestro hogar cada día. Debemos ser conscientes de que solo Jesús puede volver a dar vida a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra familia. Solo Él puede volver a la vida eso que creíamos que ya había muerto. Mi nombre es Miguel Celis, y este es el canal de la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Un abrazo fraterno y bendiciones para tu vida. No olvides suscribirte, dar like y compartir este mensaje. Si usted quiere de manera voluntaria ayudarnos a sostener este ministerio en medio de esta crisis, usted puede hacer su transacción a través de Nequi al 315-809-6666. Bendiciones para todos. Hasta una próxima ocasión.